Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia, que hemos podido disfrutar, Señor, como una iglesia. Y, Señor, yo te pido que tú sigas obrando en cada una de las vidas que están aquí y también las que no están. Que podamos buscar continuamente tu presencia, buscar tu rostro día con día. Señor, gracias te doy, Padre, y te pido que por favor nos ayudes a entender tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo el tema de haciendo iglesia a la manera de Dios, haciendo iglesia a la manera de Dios. Estamos viendo cómo la vida del creyente, para que su vida pueda dar fruto, una vida que da fruto, una vida que crece, una vida que realmente cumple como lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Esto no hay excepción, no hay diferencia en nadie. Dios tiene que tratar, de hecho está tratando con nosotros. Si nosotros aprendiéramos a ver que las dificultades o los problemas que muchas veces tenemos, muy lejos de ser obstáculos que Dios va a quitar en el camino, es muchas veces al revés. Dios va a tratar de que estén allí hasta que nosotros aprendamos a darnos cuenta de que eso es exactamente el instrumento que Dios utiliza para poder quebrantar mi vida y poder decir: Señor, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras en mi vida. Hoy voy a hablar acerca del siguiente tema, que es el costo de la obediencia. Yo les decía la semana pasada que hay un precio, existe un precio. Una persona, un cristiano, es una persona que debe de vivir en una obediencia a Dios, plena, total al Señor. Ahora, para poder entender lo que significa este tema, tenemos que preguntarnos cuál fue la característica principal del Señor cuando estuvo en la tierra. ¿Cuál fue la característica principal de Él? Si nosotros vemos en la Biblia, en los Evangelios, la vida del Señor Jesús fue una vida de obediencia a la voluntad de su Padre. En todo momento fue una vida de servicio desinteresada hacia aquellas cosas que Dios el Padre le decía que hiciera. Incluso si nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de cómo el Señor Jesús vivió una vida en la tierra sujeta en obediencia a su Padre. Una obediencia plena. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, escuchen, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo en la tierra sujeto al Padre, y todo el tiempo que Él estuvo en la tierra, Él fue obediente aún hasta la misma
cruz, hasta la misma muerte. Y si nosotros vamos a ser sus discípulos, como dice la Biblia, y debemos de andar como Él anduvo, entonces lo menos que Dios espera de nosotros es que nuestras vidas sean vidas de obediencia plena a Dios. La obediencia es uno de los rasgos del verdadero creyente. Un creyente que quiere de verdad vivir una vida de bendición, de fruto, de crecimiento, tiene que ser una persona que obedece a Dios. No pone sus pensamientos, sus intereses, no pone sus ideas por encima de lo que Dios dice, sino que al contrario, sabe que es hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, y lo hace. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 9, nos da una descripción muy clara acerca de cómo fueron los días que el Señor Jesús vivió estando prácticamente a punto de morir. O sea, las horas que Él estuvo aquí en la tierra, prácticamente, digamos, en las últimas horas de su vida en la tierra, Él vivió en plena obediencia al Padre. Y Hebreos 5, del 7 al 9, nos dice cómo es que fue esos momentos que el Señor Jesús tuvo. Dice, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando vivió en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Dice la versión Palabra de Dios, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios, el Padre, respondió sus oraciones, porque dice, Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios, o sea, era obediente. Y a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que le obedecen pueden tener salvación eterna. Y si nosotros queremos ver de manera todavía más clara lo que sucedió, tenemos que ir a Mateo 26:39, donde Mateo nos dice en Mateo 26:39 que el Señor se adelantó un poco más e inclinó su rostro en tierra mientras oraba y decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Si nosotros vemos en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo, antes de morir, fue al Getsemaní, tomó a unos de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, para que pudieran estar con él, y la Biblia nos dice que estando allí, él se adelantó y empezó a orar, y estuvo orando 1 hora, estuvo orando al Padre continuamente, y Hebreos nos dice ¿qué era lo que estaba orando? Pidiéndole a Dios, Señor, si esto puede pasar, que pase. ¿Qué? La cruz, si es posible, pero no mi voluntad, tu voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia nos dice claramente, nos especifica claramente qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos como sus hijos, bueno, la obediencia está a la cabeza de todo. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga.
Si Dios dice que haga algo, Señor, así es, adelante, lo que tú digas. No hay discusión, no debería haber discusión. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, de modo que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. La obediencia es algo que el Señor en su palabra lo dice muy claramente, que está por encima de todo lo demás. De hecho, la obediencia es lo que invade y permite que todas las virtudes espirituales sean posibles. Por ejemplo, si un creyente, como lo dije yo desde el principio que empecé esta serie, Dios va a tratar por todos los medios posibles de hacerte llegar a un punto en donde te quebrante y te lleve a un vacío total de ti mismo. Cuando digo un vacío, no estoy hablando de un vacío de Él, estoy hablando de un vacío de ti, de tu yo, de todos tus recursos, de todo lo que tienes, de todo aquello en lo que tú te aferras, te tomas, de lo que lo haces tuyo como un ancla, ¿verdad? De aquello que tú te adhieres. Dios va a hacer todo lo posible para llevarte a un punto a donde Él pueda entonces decir, ahora sí, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Donde tú puedas quebrantarte y decir, Señor, hágase tu voluntad. Así como el hijo le dijo, Padre, si puede pasar de mí esta muerte terrible que voy a sufrir, que pase, pero Señor, ante todo y por todo, obedezco y hago tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Llévame hasta el punto donde si es necesario que sea totalmente, como lo dije al principio, como una vasija que se rompe, se destruye, para que toda la fragancia, el olor, todo el perfume pueda salir y ser un olor fragante. Señor, hazlo. Y creo que eso es exactamente todo lo que Dios ha estado haciendo con todos nosotros en toda nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. A veces el creyente dice, bueno, estoy en un problema, pues a ver cómo le hago, ¿verdad? En lugar de decir, a ver, estoy en este problema, bueno Señor, tú sabes por qué tengo este problema. Bueno Señor, está pasando una adversidad, por algo está pasando. Tú tienes el control. Señor, en tus manos está mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Hubo un hombre que se llamaba Saúl. Y este hombre fue un rey. Creyó que él podía, por sus propios medios, lograr que Dios fuera benévolo con él. Él creyó que él podía de repente hacer ciertas cosas, salirse del orden y poder seguir siendo rey. Él creía eso, él pensaba. O sea, de repente es muy tentador, hay que decirlo. Sí es muy tentador, pues escuchar un evangelio donde no te ofrecen absolutamente nada de problemas, en donde te dicen que no vas a pasar por nada. Dicen, ninguna plaga tocará tu morada, caerán 1,000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Y es más, si estás en problemas, mandará a sus ángeles cerca de ti que te guarden, que te lleven, que te cuiden, ¿verdad? Y bueno, todo esto, y esto es muy atractivo, pero la realidad es de que está muy lejos de ser lo que en verdad la palabra de Dios enseña. Porque todo lo que acabo de decir fue precisamente lo que Satanás le dijo al Señor Jesús cuando lo tentó en el desierto. Todo lo que yo acabo de decir fue lo que Satanás le ofreció. Un camino fácil, una manera fácil, es como un atajo. Un atajo es un camino que te evita dar una larga ruta. Y dices, me puedo ir por acá, me evito tanto congestionamiento. Y puede ser que, hablando de tráfico, un atajo sea lo correcto. Pero en la vida cristiana no hay atajos. No puede haber atajos. No los hay. Porque cada vez que tú te vayas por ese atajo, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a regresar al mismo lugar.
Y te voy a decir, pues no hay de otra. Aquí aprendes o aprendes. Por eso es que el día de hoy vemos que el evangelio, el supuesto evangelio que hoy escuchamos, es un evangelio fácil, es un evangelio ligero, es un evangelio donde te prometen todo, todo. Sin embargo, este hombre llamado Saúl, ahí en 1 Samuel, capítulo 15, en el verso 22, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, diría yo, llamado Samuel, tuvo que confrontarlo con una realidad. Si ustedes ven en el capítulo 15, en el verso 1, no me quería quedar en esta historia, pero creo que lo voy a hacer. Creo que tengo que hacerlo. Detenerme un poquito para ir viendo cómo sucede toda esta historia. En el verso 1, tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así. Ustedes lo leen ahí con su vista, con sus versiones, puede ser igual o diferente, pero para el caso es lo mismo. Cierto día, Samuel era el sacerdote, hombre de Dios, le dijo a Saúl, que era el rey: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Bien, Samuel va y le va a dar un mensaje de Dios. No era algo que Samuel estaba inventando, no era algo que a él se le ocurrió, no. Él dice, ¿te acuerdas que yo te ungí como rey? Pues sí, ¿cómo no se iba a acordar? Dice, bueno, te tengo un mensaje de Dios. Ah, muy bien. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Verso 3. Ve ahora, fíjense lo que Dios le está diciendo a Samuel que le diga al rey. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros, o sea, todo. ¿Sí o no? Todo. Muy claro. ¿La orden cuál es? Destruye todo. Y si no me entendiste, te voy a decir que... Y le empiezo a decir todo lo que hay. Bien. Verso 4. Saúl movilizó su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. O sea que tenía ahí un ejército increíble, ¿no? Grandísimo. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los eneos. Los eneos eran los familiares del suegro de Moisés. ¿Se acuerdan que él se casó con una mujer que era cusita? Bueno, ellos eran. Todos los que eran la familia de la esposa de Moisés. ¿Se acuerdan de Yetro, su suegro? Bueno, todos ellos se les unieron cuando iban saliendo de Egipto y se les unieron a ellos. Se fueron con ellos, entraron a la tierra prometida con ellos y les dieron también terreno a ellos. ¿Ok? Ellos son, a estos ceneos, Saúl les dice, porque el problema no era con ellos, ¿verdad que no? Era con los amalecitas. Entonces va y les dice, apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. O sea, no, pues vámonos, ¿verdad? Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, los becerros gordos, los corderos. De hecho, con todo lo que les trajo, solo destruyeron
lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor, verso 10, le dijo a Samuel: lamento haber hecho rey a Saúl. No me ha sido leal. Se ha negado ¿a qué? A obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría y le dijo: que el Señor te bendiga. Y llevé a cabo el mandato del Señor. Verso 14, Samuel le dice: entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas, cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Y Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le pregunta Saúl. Aunque tú tengas poco estima, ¿no eras acaso líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuras a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero si yo obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruía todo lo demás. Mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, cabras, ganado, botín, para sacrificarlos a tu Dios en Gilgal. Y Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Escúchenlo, escuchen esto. ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Se fijan? A ver, díganme una cosa, ¿en dónde estaba puesto el énfasis de Dios? Así, nada más. Mira, todos tus consejos, todas nuestras buenas intenciones para el Señor no sirven. Si nosotros tratamos de ponernos como Saúl y decir: no, bueno, es que mira, Señor, se me ocurrió una idea. Fíjate que yo creo que mejor es hacer esto. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Obedecer es mejor que todas tus brillantes ideas. Yo no te pedí eso. La orden fue clara. Ve y destruye todo. Ahora, pero la cosa no quedó ahí. Acuérdense que Samuel era un hombre de Dios. Samuel no consentía nada que fuera en contra de la voluntad o de los mandatos de Dios. Aquí la historia nos dice, en el verso 32, si gustan irse allá, que Samuel le dijo a Saúl: tráiganme al rey Agag. ¿Ah? Tráiganmelo. Y dice que Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor. He sido librado de la muerte. El rey dijo: ya, bueno, me perdonaron, ya pasó, ya pensé que me iban a matar. Nada de eso. Qué bueno. Mira, verso 33. Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos.
Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. ¿Qué hizo Samuel? Lo descuartizó. ¿Eh? Así de fácil. Él era un hombre de Dios. Y a veces se piensa que un hombre de Dios es un hombre que no peca, que tiene una aureola, ¿verdad? No, Samuel cometió errores. Pero una cosa sí era él, era un hombre obediente. O sea, no le importó. Dijo, a ver, tráiganmelo. ¿Cuál fue la orden? Mátalo. Ahora, ¿ustedes creen de verdad que Dios necesitaba todos esos animales? Claro que no. Mira, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Ahora, la obediencia siempre nos va a llevar a otras actitudes espirituales correctas, siempre. Como consecuencia de la obediencia, siempre vamos a tener actitudes espirituales correctas. Número 1, cuando obedecemos a Dios, le damos gloria. Le damos gloria. A veces pensamos que, por ejemplo, hace un momento que estuvimos adorando a Dios, pensamos que esa es la única forma de adorar a Dios. No es verdad. No es verdad. De hecho, la manera en la que nosotros podemos componer canciones sin saber de música es obedeciendo a Dios. Es la mejor canción que le podemos ofrecer a Él, es vivir una vida sujeta en obediencia a Él, es cantarle una canción hermosa, es como cuando le dedicamos una canción a alguien que sale del corazón. El vivir en obediencia le lleva a la gloria a Dios. Pero no es lo único. El vivir en obediencia recibimos bendiciones de Dios. Porque Dios dijo, yo te voy a bendecir. Dios bendice a la persona obediente. No es una vez ni dos, son varias las escrituras en donde la Biblia nos habla que todo aquel que obedece, Dios lo recompensa, lo bendice, lo guarda, está con él. Ahora no estoy contradiciéndome al decir que lo guarda y no le pasa nada. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hace, como dice el Salmo 1, todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque lo hace en obediencia, no lo hace en su forma, no lo hace a su manera. Y número 3, la obediencia es un testimonio a las personas inconversas y un ejemplo para los otros creyentes. Una persona, un cristiano que vive en obediencia a Dios, es algo que se ve. La gente del mundo, la gente incrédula, ve, eso lo ve. Y dice, ay, mira, esta persona es una persona que es obediente a Dios. Y no solo eso, sino que los demás cristianos, no los incrédulos ya, pero los cristianos se dan cuenta y sirve de ejemplo. Entonces, el ser obediente tiene muchas bendiciones. En Lucas 6:46, el Señor Jesús les dijo algo a los judíos. Lucas 6:46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Y luego les dio una ilustración para que entendieran. Les dijo, miren, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Y luego ya les dijo, es como una persona que para construir una casa cava hondo,
echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta, porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Es una ilustración fácil, ¿verdad? No es complicada. Era algo que la gente podía entender, era algo que la gente podía relacionar. Todos entendemos, todos sabemos que una casa es resistente en la medida en la que el fundamento o el cimiento esté fuerte. Una casa que está débil, que solamente tiene una planchita de cemento, no puedes pensar en construir 3 o 4 pisos, de ninguna manera. Eso es totalmente iluso, ignorante. No necesitas ser ni un arquitecto ni un ingeniero para saber eso. Aquí Jesús está hablando ejemplos llanos, claros, y dice, bueno, ¿por qué me llaman Señor? Mucha gente se les acerca y dice, Señor, Señor. ¿Por qué me haces Señor si no es lo que te digo? Pero ¿quieres de verdad saber cómo es ser alguien que obedece, que de verdad me dice Señor con convicción? Y les puso el ejemplo. Tan fácil. Nosotros de la misma manera tenemos que entender que la obediencia es parte esencial. Ahora, rápidamente quiero terminar con esto. El pensar o el creer que venir a congregarse es suficiente es un error. La obediencia del creyente, ¿saben en dónde se manifiesta? ¿Dónde creen que se manifiesta? ¿Dónde? Díganme dónde se manifiesta la obediencia. No puede ser aquí. Aquí todos somos obedientes. Todos. Queriendo y no, ¿verdad? Dicen, bueno, pues, voy a estar un rato y ya. Sí. El ritual nunca va a reemplazar a la obediencia. Nunca. Aquí somos solamente, digamos que el reflejo, pero nuestra obediencia está allá afuera. Yo pregunto, bueno, ¿eres obediente al Señor? Muy fácil. Pregúntale a tu familia, pregúntale a tu esposo, a tu esposa, es más, a los hijos. Son los mejores. Si quieres saber si realmente eres una persona obediente a Dios, tienes que preguntar más allá de las 4 paredes de este lugar. Difícilmente una persona manifiesta una desobediencia. Aún el más rebelde, aquí en este lugar, por guardar las apariencias, se mantiene obediente. Pero esa no es la cosa. El problema se manifiesta después de que uno pone un pie allá afuera del cancel, de la puerta de la calle, pues estoy hablando. Entonces, es importante que nosotros podamos vivir como Dios quiere. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso número 13, dice así: piensen con claridad, ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo será revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir,
con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Te fijas? El llamado que tenemos nosotros es vivir en obediencia. Finalmente, el propósito de la iglesia, o sea, de congregarnos aquí a estudiar la palabra, no es solamente recabar información. Mira, una persona puede venir y puede llenar su cabeza de mucha información, mucha. Es más, puede aprender los jueves de teología, puede aprender las doctrinas, puede aprender todo y lo va almacenando. ¿Sabes de qué le va a servir eso si no lo aplica en su vida, viviendo una vida en obediencia? De nada. De nada. En lo absoluto. Puedes tener un diploma, puedes ir a incluso hay personas cristianas, estoy hablando cristianos, que van a congresos, cada año van a congresos, ¿verdad? Van a cursos, les dan capacitación, ¿verdad? Y tienen un montón de información, no sé, pero un montón de información. Hay iglesias que todo el año, conozco una iglesia que todo el año a sus miembros les está dando cursos, todo el año. Y sin embargo, siempre cuando yo he notado o cuando yo he tenido algunas pláticas con los pastores de esa iglesia, siempre se están quejando de que la gente simple y llanamente no obedece. Y se tiene esa idea, Se tiene la idea de que si yo a la gente la pongo a darles cursos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el curso de esto, y ahora vamos a ver el curso del otro, y les dan diplomas, y les toman fotos, y las suben al Facebook, ¿verdad? Y ahí los ponen, no, ya va en el nivel 8, ¿verdad? De 20, ya va en el 8, ay, no, ya voy en el 8. Y luego hasta les ponen nombres a los niveles, ¿verdad? No, pues el nivel alfa, beta, gamma, y no sé qué tanto, ¿verdad? Y ya cumplí con el programa de 48 horas, ¿verdad? Para salvar mi vida. No, pues gloria a Dios. No, qué bárbara. Ya no, esta hermana está, pero es una mujer desobediente, es una mujer entrometida, es una persona que su vida no es un desastre. Y la pregunta es, ¿y de qué le sirve tener toda esa información? Y la queja es constante. La queja es continua. No, hermano, dice, no, la gente es bien necia. No, le dice uno a la gente y los tiene que andar arreando. Digo, entonces, ¿de qué se trata? Yo pregunto, ¿de qué sirve eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿sirve de algo eso? ¿Verdad que no? Las únicas que se andan arreando, que yo sé, son las chivas y las vacas. ¿Verdad? Pero hasta donde yo entiendo en la Biblia, a las ovejas nada más las vas llevando, ¿verdad? Las vas cuidando, las va llevando el pastor, ¿verdad? Pero no las anda arreando. El que uno esté arreando a la gente, entonces la pregunta es, Dios mío, ¿de qué están hechos? ¿O no? ¿De verdad? Yo digo, no, yo no tengo eso, no, ni Dios me libre de yo creer que porque yo les doy y les brindo información todo el año de diferentes cosas, ya, no, pues ya, están bien contentos, ¿verdad? No, miren, hermano, yo prefiero ver personas sencillas, obedientes a Dios,
Porque yo sé que si alguien es obediente a Dios, va a ser obediente conmigo. ¿Sí me entienden? Así en automático. O sea, no tengo por qué estar diciéndole, oye, mira, obedece. No, si obedece a Dios, va a ser obediente en todo lo demás. Va a ser así, bien entendido. No tengo que estar arreándolo todo el tiempo, diciéndole. No tiene por qué ser así. Debemos de vivir vidas en obediencia. Bueno, pues apenas iba a entrar al tema que quería tocar porque quería dar unos ejemplos bíblicos. Ya no pude darlos. Los vemos. No, la próxima semana voy a salir. Voy a tener que salir, ausentarme. Pero van a tener oración normal. A ver si es cierto que son obedientes. Ahí se va a ver. ¿O no? ¿Verdad que sí? Bien. Bueno, no voy a estar, de hecho no van a tener la predicación porque no voy a estar, pero van a orar, o sea, sí van a tener reunión de oración, ¿sí? Y el jueves tampoco voy a estar. Entonces, prácticamente me voy desde el martes y no regreso hasta el viernes. Entonces, pues la próxima semana no vamos a tener más que la oración. Oración sí va a haber, normal, se vienen a orar y de hecho necesitamos mucha oración, ¿verdad? Hay muchas necesidades. Entonces, para que por favor se vengan y aquí nos vemos, bueno, el domingo aquí estamos, este jueves sí vamos a tener nuestro estudio normal, solamente la próxima semana es cuando no voy a estar, ¿sí? Me voy a ir a hacer una gira apostólica, hermanos. Aleluya. Voy a ir a Centroamérica a recoger la semilla. Bueno. No es cierto. No, tengo que salir, pero pónganse de pie, vamos a terminar con una oración, por favor. Voy a ir a desatar la unción. Y voy a traer, obviamente, claro que sí. Muy bien. ¿No regreso? Si va a ser así, ¿no, verdad? Les mando la unción. Pues, en YouTube. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, tenemos que vivir vidas en obediencia. Al final de cuentas, nuestra obediencia siempre tiene que ser a ti, en todo, Señor, en todo. Y como consecuencia de ser obedientes a ti, nuestra obediencia se manifiesta en todas las áreas, porque te obedecemos a ti. Y al hacerlo así, obedecemos en todo lo demás. Te pido, Dios, que pongas en cada uno una comprensión clara del Espíritu Santo en este aspecto tan importante que es la obediencia, Padre. Ayúdanos, Señor. Cuando fallemos o cuando tratemos de pensar que sabemos más que tú, ayúdanos para que en lugar de eso podamos obedecerte, hacer a un lado nuestras grandes ideas y dejar que seas tú el que nos guíe, que nos ayude y que vivamos una vida así, plena en obediencia a ti, Padre. Te lo pido, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger la ofrenda.